¿Se ve? Recuerden, para las personas que ingresaron como más tarde, que pongan su nombre en el chat y así quedan presentes, porque igual la semana pasada hubo gente que no comentó y no quedó presente, porque no me acordaba de todo, obviamente. Ya. Entonces, la clase de hoy vamos a estudiar qué es el sonido, sus principales características y los fenómenos ondulatorios vistos en la clase anterior que son aplicados al sonido. Ya. En el sonido nosotros podemos verlo o escucharlo realmente cuando hablamos o cuando algo está sonando. Ya, entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda, claramente, por eso lo estamos estudiando en estos momentos. ¿Y qué tipo de onda es? Es una onda tridimensional, es decir, se propaga en 3 dimensiones. Es una onda longitudinal y mecánica. Ya. ¿Se acuerdan qué significaba que una onda fuera longitudinal o que fuera mecánica? ¿Alguien se acuerda de eso? Ya parece que no. Eh, a ver, en el chat. Exactamente. Una onda mecánica, en primer lugar, es la que necesita un medio elástico por el cual propagarse. Un medio elástico es un medio que acuérdense que ya les expliqué la semana pasada, es un medio que cuando yo lo deformo, luego vuelve a su forma inicial, cuando yo quito la fuerza que lo está deformando. Por ejemplo, les había mostrado el ejemplo de un coche, que cuando yo lo deformaba, al aplicarle una fuerza, este se estiraba, pero si yo lo soltaba, este vuelve a su forma original. Ya. Entonces, tenemos que el sonido es una onda mecánica. Y ahora recordamos que la onda longitudinal es tal que la dirección de vibración del medio es paralela a la dirección de propagación de la onda. Ya, ahí Javiera lo puso en el chat y eso está bien. Estamos hablando de que son paralelas. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos entonces nosotros nuestra onda de sonido. Viaja de esta manera, así. Entonces la onda va viajando hacia allá y las partículas se mueven de esta manera, porque se comprimen y se descomprimen. Entonces nosotros acá tenemos como un ejemplo. Tenemos una zona donde las partículas están más apretaditas, que es donde se está comprimiendo el aire, o cualquier medio por el cual se vaya a propagar esta onda. Y otra zona donde las partículas están más separadas, que es donde se está descomprimiendo este medio. Entonces, vamos a tener la zona de compresión, donde hay alta presión y alta densidad. Hay alta densidad porque cuando nosotros comprimimos algo, este se vuelve más densa porque hay más partículas en un mismo volumen. Y esta zona se denomina zona de compresión. Sin embargo, tenemos por otra parte la zona de descompresión, donde al contrario que la zona de compresión hay baja presión, hay baja densidad porque hay menos partículas en el mismo volumen y esta zona se denomina zona de rarefacción. Entonces, tenemos finalmente que el sonido es una onda mecánica longitudinal que se produce debido a la vibración de una fuente que perturba el medio en el cual viajan las ondas. ¿Se entiende? Si alguien tiene alguna duda, coméntenlo, no. Me pueden interrumpir y preguntar. Ya, sigamos entonces. Entonces, ese es el sonido. Vamos a estudiar ahora lo que son sus características principales. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a tener es el tono o la altura. Y esta característica nos va a permitir distinguir si un sonido es grave o es agudo. Y esto está relacionado con la frecuencia que tiene la onda sonora. Ya. Si la onda sonora tiene frecuencias altas, se percibe un sonido más agudo. Entonces, alta frecuencia, sonido más agudo. Y si las ondas sonoras tienen unas frecuencias bajas, se percibe un sonido más grave. Ya. Y en cierta etapa de la vida se
se sabe que hay un rango audible para los humanos. Y este comprende ciertas frecuencias que están entre 20 Hz y 20.000 Hz. Y acá tenemos el rango audible. Las ondas con frecuencias menores a 20 Hz se denominan infrasonidos, que son ondas muy, muy largas. A ver, espérame un poquito. Hay alguien con un nombre muy, muy raro, que son puras letras, que está intentando ingresar. Y como no hay contraseña, puede entrar cualquier persona en verdad. ¿Lo conocen? Ya lo vamos a dejar entrar a ver qué pasa. Ya ahí entró. Ya, sigamos entonces. Entonces, las ondas que tengan una frecuencia menor a 20 Hz se denominan infrasonidos. Y las ondas que tienen una frecuencia mayor a 20.000 Hz se denominan ultrasonidos. Nosotros los humanos no podemos escuchar estas ondas porque están fuera del rango audible de los humanos. Y por otra parte, un sonido agudo, como ya dije delante, un sonido agudo, como dije antes, son los que tienen altas frecuencias. ¿Qué significa esto? Que hay muchas oscilaciones en un rango de tiempo. Sin embargo, tenemos por otra parte los sonidos graves, que son sonidos de baja frecuencia. Y esto significa que hay menos oscilaciones en una cantidad de tiempo, al igual que acá. Porque, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, tenemos muchas oscilaciones y acá solo tenemos 3, siento que está en el mismo tiempo. ¿Quedó alguna duda con eso? Entonces, siempre, tono o altura se relaciona con qué tan grave o qué tan agudo es un sonido y eso está relacionado con la frecuencia. Y recordar el rango audible de los humanos, que eso igual a veces se pregunta. Ahora tenemos otra característica principal que es el timbre o calidad. Y en verdad es tan simple como que es una característica que es propia de cada sonido, lo cual permite diferenciar un sonido de otro independiente de la altura que éste tenga. Por ejemplo, acá tenemos una onda que emite un diapasón o un violín. Ya, un diapasón es un instrumento musical que solo emite una frecuencia. Así que en este caso este diapasón emite esta frecuencia, que no me acuerdo, creo que es un do, pero no me acuerdo bien. Ya. Entonces, este diapasón tiene este timbre, que es como suavecito. En cambio, el violín, que tiene una frecuencia igual y está viajando a la misma velocidad, porque esa es la velocidad a la que está viajando en el medio, tiene una onda que no es tan suave como la anterior. Y a eso es lo que nosotros vamos a denominar como timbre, porque a pesar de que ambas ondas tienen la misma frecuencia, estas tienen un timbre distinto, por lo tanto nosotros lo vamos a escuchar distinto. ¿Alguna duda con eso? Ya, sigamos entonces. Ya. Por otra parte, otra característica principal es la intensidad. Y esta característica nos va a indicar qué tan fuerte, lo pongo entre comillas ahí porque es como se escucha coloquialmente, pero en verdad nosotros decimos que es un sonido con alta intensidad o baja intensidad. Entonces, la intensidad nos va a decir qué tan fuerte o bajo es el volumen del sonido. Y esto va a venir dado por la amplitud de la onda. Si la amplitud de la onda es grande, se obtendrán sonidos fuertes o intensos, o de gran intensidad. Y si la amplitud de la onda es pequeña, se obtendrán sonidos bajos. Y esto se va a asociar a la energía que lleva la onda. Entonces, la intensidad de un sonido se mide con un sonómetro y la unidad de medida es el Bell. Pero como son números tan grandes, nosotros vamos a ocupar un prefijo que se llama deci. Decibel.
¿Y qué significa deci? Es la décima parte de un bel. O sea que es el bel dividido 10. Entonces, acá nosotros vamos a tener distinta intensidad del sonido para distintas cosas. Por ejemplo, tenemos 90 decibeles para el tráfico. En un concierto aproximadamente van a ser 110 decibeles. Y 140 decibeles se denomina cuando llegamos al umbral del dolor, que es cuando nuestro oído, empieza a sentir dolor e incluso te puedes marear porque el sonido es demasiado fuerte. Entonces, un sonido intenso va a ser cuando tengamos amplitudes grandes de la onda. Y un sonido que es débil van a ser amplitudes más pequeñas. Entonces, ¿qué hemos visto? El tono de la altura, que se relaciona con qué tan agudo o qué tan grave es el sonido. Y eso tiene que ver con la frecuencia. El timbre o calidad, que va a hacer que nosotros podamos diferenciar de los distintos sonidos independientes del tono o altura. Y la intensidad, que nos va a decir qué tan fuerte o qué tan débil es el sonido. Y por último, la velocidad de propagación. Tenemos que recordar que la velocidad de propagación de una onda solo depende de las características del medio en el cual se propaga. Por ejemplo, nosotros veíamos en este ejemplo de acá, dos ondas que están viajando a la misma frecuencia en el mismo medio. Y como van en el mismo medio, la velocidad es igual. 340 metros por segundo y acá 340 metros por segundo. Eso es porque están viajando en el mismo medio. Entonces, generalmente las ondas sonoras van a tener que su rapidez en distintos medios se van a relacionar de la siguiente manera. Y esta es que la velocidad en los sólidos son mayores que la velocidad en los líquidos, que son mayores que la velocidad en los gases. Entonces, si una onda sonora va viajando desde un lugar que es gaseoso a uno que es líquido, vamos a tener que la velocidad en el líquido es mayor que la velocidad en el sólido. O sea, en el gas, perdón. ¿Se entendió eso? Esto se da porque en el sólido, por ejemplo, las partículas están mucho más juntitas. Entonces es mucho más fácil transportar esta onda porque esta onda requiere que las partículas se compriman o se descompriman. En cambio, en el gas, nosotros tenemos que las partículas están mucho más separadas. Entonces es más difícil y por eso es más lento. Ya. Bueno, ahí dije lo que yo... no. Aquí nosotros también decimos que como la velocidad de propagación depende de las características del medio, estas características pueden ser, por ejemplo, la temperatura. Si una onda sonora va viajando por el aire y se encuentra con lugares donde hay mayor temperatura o menor temperatura, la velocidad de esta va a cambiar. Y generalmente nosotros vamos a usar que en el aire seco a 20 grados Celsius, que es como un promedio, la velocidad de la onda sonora es 340 metros por segundo. Ese valor igual se lo tienen que guardar en la cabeza porque generalmente pueden preguntar sobre este valor y ocuparlo para las fórmulas. Ya, entonces, ¿alguna duda con todo eso? Porque vamos a hacer dos ejercicios súper cortitos. Ya, si alguien tiene una duda, igual lo puede preguntar. Hasta el momento, igual si se dan cuenta, es casi pura descripción. Entonces, es más simple generalmente esta parte. Entonces, ejercicio 1. En el año 2017, un diario chileno tituló 1.2 millones de personas están expuestos a niveles excesivos de ruido en la región metropolitana. Esto significa, según la OMS, estar expuestos a sonidos por sobre los 65 decibeles. Ya, ¿qué característica del sonido está asociada al titular de esta noticia? Ya,
Ignacio dice que es la letra E. Veamos entonces. Sofía también. Ya. ¿Alguien tiene algo diferente? A mí me da lo mismo que ustedes vean sus apuntes. Si esta cuestión, uno leyendo los apuntes 1000 veces, al final se te queda grabado en la cabeza. Entonces, en primer lugar, el tono o la altura son la misma cosa. Y esto nos va a medir qué tan graves o agudos son los sonidos, que está relacionado con la frecuencia. Entonces esto no nos sirve. Descartamos la A y la C. Por otra parte, el timbre o la calidad son la misma cosa también. Y están relacionadas con características propias de ciertos sonidos. Y no tienen que ver con los decibelios. Entonces también descartamos la B y la D. Y al final solo nos queda la intensidad. Y recordamos que la intensidad del sonido se mide en decibelios. Además que acá nos dice expuestos a niveles excesivos de ruido. ¿Qué significa eso? A niveles muy altos de ruido. Por lo tanto, son intensidades altas. Y por eso estamos hablando de intensidad. Y por lo tanto, la correcta sería la E, que es la intensidad. ¿Alguna duda con eso? Ya. Sigamos entonces. Ya. Los gatos son animales que tienen un espectro auditivo que va aproximadamente entre los 30 Hz hasta los 60.000 Hz. Dada esta información, se puede afirmar que, comparativamente con el ser humano, perciben. Ya. ¿Alguien que sepa la respuesta? ¿Alguien que se acuerde del rango audible de los humanos? Ya. Ignacio dice que el rango audible es entre 20 y 20.000 Hz. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Ya. Entonces, resolvamos. Acá tenemos varias alternativas. En primer lugar, nos dice escuchar tonos más bajos. Y también nos hablan de intensidades del sonido. Estas dos características, y además sonidos más fuertes. Estas tres características están relacionadas con la intensidad y estos son los decibelios. Entonces no es comparativo porque nosotros no estamos hablando de intensidad. Por otra parte, los sonidos más graves son de frecuencia menor, que es donde vemos en la letra B, que dicen sonidos más graves. Y acá se ve que las frecuencias son mayores al rango audible del humano, porque el rango audible del humano es este, de 20 Hz a 20.000 Hz. Y por lo tanto, lo único que nos estaría quedando es las frecuencias mayores. ¿Y por qué? Porque los gatos tienen un espectro auditivo de 30 a 60.000 Hz. Entonces vemos que gran parte de su rango audible es mayor que 20.000 y por lo tanto sí escuchan frecuencias mayores. ¿Se entendió? Ya. Vamos a hacer ahora un break de yo creo que 10 minutos para que después sigamos con la clase. Así que eso, a las 1:34 volvemos. ¿Ya?
Ya, chiques, acá estamos de nuevo. Sigamos entonces. En la primera parte entonces nosotros vimos lo que son las características de las ondas y ahora vamos a ver un poco los fenómenos de las ondas sonoras, que son los mismos fenómenos que nosotros vimos la semana pasada, pero aplicados a las ondas sonoras. Ya, en primer lugar tenemos la reflexión, que como su nombre lo dice, es una onda que se refleja. Ay, sorry, que estaba viendo el chat y no me dejaba abrir. Ya, entonces, este fenómeno sucede cuando la onda sonora se encuentra con un elemento que impide su propagación y ésta se refleja, cambiando su sentido de propagación. Ya. Una persona puede percibir una reflexión de dos maneras que son las que nosotros vamos a estudiar. En primer lugar tenemos la reverberación, que es un fenómeno que se entiende como una persistencia del sonido. Debido a que el sonido original se refleja y se puede cambiar esto cambiando la geometría del lugar o incluyendo elementos que absorban el sonido y no lo reflejen. Y por ejemplo, nosotros la vamos a ver algo así. Entonces, esta persona que está acá está cantando, está tocando una guitarra, parece, y la persona que está acá lo escucha, pero va a escuchar más allá del sonido directo, que es este sonido que viene de acá y directo hasta la persona, sino que también va a escuchar el sonido que se refleja en las paredes, en el techo, y a eso se le llama la reverberación, porque finalmente el sonido que va a escuchar la persona es una suma del sonido original más el sonido reflejado. Y como expliqué acá, se puede eliminar este sonido que se refleja acá, incluyendo paredes que absorban el sonido, que es lo que se hace en los lugares donde la gente va a ensayar, las salas de ensayo donde la gente va con sus instrumentos a tocar y todo, y ahí hay, en las paredes, hay cosas que absorben el sonido. ¿Y cómo es este material? Es un material muy poroso, de baja densidad, que es como una esponjita. Y eso absorbe el sonido y hace que no se produzca este efecto de reverberación. ¿Se entendió eso? ¿Quedó clarito? Y como dice acá, Profe, sí, cuéntame. ¿lo puede volver a explicar, por favor? Ya. Entonces, la reverberación es uno de los tipos de reflexión que nosotros vamos a tener que estudiar. Y finalmente lo que nos va a decir es que cuando yo escucho algo, no estoy escuchando solamente el sonido original, que es, por ejemplo, el de acá directo hasta la persona, sino que también yo voy a estar escuchando todo lo que se refleja y que también me va a llegar a mis oídos. ¿Se entiende ahí? Y esto va a pasar tan rápido que yo no me voy a dar cuenta en la diferencia del sonido original del sonido reflejado. Entonces, finalmente lo que yo escucho es solamente un sonido, pero que este sonido es la suma de un sonido original más un sonido reflejado. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, gracias. Ya. Entonces, este sonido es distinto al otro que nosotros vamos a estudiar, que es el eco. El eco es el fenómeno en el cual se escucha el sonido cuando ya se extinguió el sonido original. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder escuchar dos sonidos. Y sin embargo, sabemos que son sonidos distintos. Sabemos que uno es el sonido original y el otro es el reflejado. En cambio, en la reverberación nosotros no éramos capaces de distinguir estos dos sonidos. Entonces, vamos a ver qué necesitamos para que exista el eco.
Para que se produzca el eco, la superficie donde se refleja el sonido debe estar separada del emisor una cierta distancia, y esta distancia va a estar relacionada con la velocidad de propagación del sonido en el medio. Por ejemplo, nosotros hablamos de que en el aire la velocidad de propagación es 340 metros por segundo. Y es algo que se sabe, es que el oído distingue sonidos con una diferencia de 0.1 segundos. ¿Qué significa esto? Que para que yo distinga un sonido de otro, estos deben venir con una diferencia de 0,1 segundos. Y vamos a ver qué distancia necesitamos para que se produzca el eco. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia partido del tiempo. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. ¿Y por qué acá yo pongo 2L? Porque el sonido necesita ir y luego volver. ¿Se entiende? Entonces, son 2 veces la distancia, de acá hasta acá, porque va y luego vuelve. Por eso es 2L. Y el tiempo que yo voy a ocupar es el tiempo que comenté antes, porque yo voy a necesitar que el sonido original se escuche con una diferencia de 0.1 segundos del sonido que se va a reflejar. Y finalmente, si nosotros resolvemos esta ecuación, nos va a dar que el largo tiene que ser de 17 metros. ¿Qué es lo que se ve acá? La distancia de la persona que está emitiendo el sonido hasta el lugar donde se va a reflejar este sonido. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esta parte? ¿Alguien que tenga dudas? Ya, entonces sigamos. Ya, algunos instrumentos tecnológicos utilizan la reflexión del sonido para estudiar ciertas cosas. Por ejemplo, el sonar es un instrumento que se utiliza en la navegación y detecta, acá me equivoqué, puse aguda, pero realmente debería decir agua, porque lo que hace es, gracias a la reflexión, detectar ciertos objetos que están bajo el agua. Por ejemplo, acá esto que sería un submarino, supongo, o también puede detectar animales y otras cosas. Utiliza la reflexión del sonido usando generalmente infrasonidos. ¿Qué significaban los infrasonidos? Eran sonidos con frecuencias menores a 20 Hz. Estos infrasonidos son ondas muy, muy largas y por eso se dice que su alcance es más grande que las ondas con frecuencias bajas. O a veces también utiliza ultrasonidos cuando se requiere mayor precisión. Y esta forma de ver, entre comillas, porque finalmente nosotros estamos viendo, pero no con los ojos. Y lo que hay alrededor usando las ondas sonoras y su reflexión se llama ecolocalización. Y hay animales como los cetáceos o murciélagos que también lo usan, que emiten ciertas ondas para saber qué hay porque esto se les refleja. Y por otra parte tenemos el ecógrafo. Y este instrumento es utilizado en medicina para obtener imágenes de órganos internos del cuerpo humano o realizar un seguimiento del embarazo. A diferencia del sonar, el ecógrafo utiliza la reflexión de ondas ultrasónicas. ¿Qué significa esto? Que son de frecuencias mayores a 20.000 Hz, o sea, de frecuencias muy, muy altas. ¿Por qué se utilizan frecuencias muy altas? Porque te entrega mayor precisión. ¿Se entendió eso? Finalmente, el sonar y el ecógrafo ambos utilizan la reflexión para poder ver qué hay dentro de algo, en este caso dentro del agua y en este caso dentro del cuerpo humano. Pero la diferencia es que el sonar usa ondas de infrasonido y el ecógrafo utiliza ondas de ultrasonido. ¿Alguna duda con eso? Ya, sigamos entonces. Ya, entonces, el primer fenómeno que vimos fue la reflexión. Ahora vamos a ver lo que es la... el primero fue, sí, la reflexión. Ahora vamos a ver la refracción.
Ya, este fenómeno afecta la propagación del sonido y consiste en las desviaciones que éste va a sufrir al pasar de un medio al otro. Recordar que la frecuencia se mantiene constante en la refracción. Entonces, cuando nosotros pasamos de un medio a otro, como es un medio distinto, va a cambiar la velocidad, pero la frecuencia se mantiene constante. Ya, nosotros sabemos que esta es nuestra ecuación, que siempre vamos a ocupar. Como la velocidad cambia y la frecuencia se mantiene constante, entonces la longitud de onda debe cambiar también. ¿Y cómo cambia? Si la velocidad aumenta, la longitud de onda tiene que aumentar. Y si la velocidad disminuye, la longitud de onda tiene que disminuir. A eso se le llama que se relacionan proporcionalmente. Cuando algo aumenta, la otra debe aumentar. Y cuando la velocidad disminuye, la longitud de onda tiene que disminuir. ¿Se entendió eso? Entonces, recordamos que la refracción es cuando una onda pasa de un medio a otro. En este caso, o en verdad en todos los casos la refracción, sabemos que va a cambiar la velocidad, pero algo que tenemos que tener claro es que la frecuencia se va a mantener constante. Y como cambia la velocidad, es necesario que cambie la longitud de onda. ¿De qué manera va a cambiar? Cuando la velocidad aumente, la longitud de onda tiene que aumentar. Y si la velocidad disminuye, la longitud de onda tiene que disminuir. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda? Sigamos entonces. Ya, aquí vamos a ver un ejemplo de la refracción en el sonido. Ya, esta es nuestra ecuación. En el aire caliente, ¿qué pasa? La velocidad de la onda sonora en el aire caliente es mayor, aumenta. Y la refracción, y sabemos que en la refracción no hay cambio de frecuencia, entonces la longitud de onda debe ser mayor. Entonces, acá hay una fuente que está emitiendo una onda sonora, está acá. Entonces, en el aire más caliente hay mayor velocidad del sonido. Y como habíamos dicho, que la frecuencia se mantiene constante y cuando la velocidad aumenta, la longitud de onda tiene que aumentar, vemos que las ondas acá arriba están más separadas porque la longitud de onda aumenta. Por otra parte, en el aire frío, la velocidad del sonido es más lento. Entonces, como la frecuencia se va a mantener constante y la velocidad va a disminuir, entonces la longitud de onda tiene que disminuir también. Y por eso la longitud de onda acá es más cortita que acá arriba. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda con este ejemplo, chiques? Ya, recuerden que si tienen dudas, tienen que preguntar, porque así quedamos todos claritos con la información. Ya, sigamos entonces. Otro fenómeno que nosotros vamos a ver en las ondas sonoras es la difracción, que también lo habíamos visto en la semana pasada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El sonido va a pasar por una abertura o va a esquivar ciertas cosas y va a hacer que esta abertura se comporte como una onda sonora. Por ejemplo, acá nosotros vemos que vienen las ondas de sonido y al pasar por esta abertura se propaga de la siguiente manera. Y este lugar se va a percibir como la fuente de donde viene el sonido. Por ejemplo, si uno está en una habitación con una puerta abierta y hay una persona que está hablando dentro de esta habitación, una persona que perciba este sonido de afuera se va a dar cuenta que el sonido viene de la habitación por el fenómeno de difracción, porque la puerta por donde están escapando las ondas sonoras se entiende como que fuera una fuente sonora. Se percibe de esa manera. ¿Se entiende? Ya.
Y recordamos que en la difracción hay cambio en la dirección de propagación, porque por ejemplo acá iba así ondas muy derechas y acá la dirección de onda cambia así, hacia los lados, como que se expande. Y la velocidad, frecuencia y longitud de onda se van a mantener constantes. Sigamos. Ya. Otro fenómeno que habíamos estudiado la semana pasada era la interferencia. Y nosotros lo que habíamos enseñado por interferencia era la superposición de las ondas. ¿Qué significa esto? Que cuando van dos ondas que se propagan en fase, como se les dice acá, ¿qué significa fase? Que van como al mismo tiempo. Ambas están en los positivos en el mismo tiempo y ambas están en los negativos en el mismo tiempo. Entonces, la onda resultante, la onda que nosotros vamos a escuchar finalmente, es la suma de estas ondas. Y recordamos también que a esta parte se le llamaba una interferencia constructiva, porque la suma nos daba una onda con mayor amplitud. Y por otra parte teníamos la interferencia destructiva, donde la suma de estas ondas nos daban una onda con menor amplitud. Y recordar que habían veces que esta interferencia, las amplitudes eran iguales y finalmente se desaparecía la onda. En este caso no se escucharía sonido porque se desaparecieron las ondas. ¿Quedó claro eso? Ya, sigamos entonces. Hay un caso especial de las interferencias. Y esto pasa cuando tenemos dos sonidos con frecuencias que son ligeramente parecidas. Sin embargo, uno tiene una frecuencia mayor que la otra. Y ambos suenan al mismo tiempo. Entonces, finalmente la interferencia se alterará, en ciertos lugares van a ser destructivas, como acá, donde vamos a tener una onda con la amplitud en los positivos y otra onda con la amplitud en los negativos. Y al sumarlo, se van a destruir ambas ondas. Y van a haber lugares donde va a haber una interferencia constructiva hasta llegar a una máxima amplitud. Y finalmente lo que nosotros vamos a escuchar va a ser esta onda. Lugares donde se escucha muy fuerte y lugares donde no se escucha nada. ¿Se entiende eso? Si alguien tiene dudas, lo dice nomás, ¿ya? Sigamos entonces. No por último, porque queda uno más. Otro fenómeno que yo creo que han escuchado en el colegio o en alguna otra parte es el efecto Doppler. ¿Y por qué uno lo escucha o se da cuenta? Muy fácil, porque cuando nosotros estamos en la calle, en todo momento lo estamos viviendo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Se produce cuando una fuente sonora está en movimiento y la que recibe o escucha está en reposo. Entonces, vamos a tener este ejemplo. Hay una persona que está en reposo acá, como se dijo acá en la definición. Y va a haber una ambulancia que se va a estar acercando y luego se va a estar alejando. Entonces, ¿qué va a pasar? La frecuencia que va a sentir esta persona cuando la ambulancia se está acercando es una frecuencia que es mayor a la frecuencia que va a sentir cuando se está alejando. Entonces, en un principio vamos a tener una frecuencia mayor. Eso significa sonidos más agudos. Y cuando la ambulancia se está alejando, vamos a tener una frecuencia menor. Y eso significa sonidos más graves. Ya. Entonces, como la velocidad no va a cambiar, cuando la frecuencia es mayor y luego la frecuencia es menor, va a pasar el efecto contrario con la longitud de onda, porque la velocidad no cambia. Entonces, cuando la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que disminuir. Y cuando la frecuencia disminuye, la longitud de onda tiene que aumentar. Por lo tanto, la frecuencia de la onda sonora al acercarse va a ser mayor
a la frecuencia de la onda sonora al alejarse. Y sin embargo tenemos lo contrario, con la longitud de onda, que la longitud de onda al acercarse es menor a la longitud de onda alejándose. Entonces, esto se ve en el dibujito, porque si ven, la separación entre las ondas sonoras es menor, y eso significa que la longitud de onda es menor cuando se está acercando que la longitud de onda cuando se está alejando, porque la separación entre las ondas sonoras es mucho más grande. Entonces ahí en el ejemplo ustedes se pueden dar cuenta que la longitud de onda cuando la ambulancia se está acercando es menor que cuando se está alejando. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo le vamos a percibir nosotros en la calle? Imagínense, nosotros estamos tomando micro y pasa de repente un camión de bomberos. Cuando este camión va sonando y cuando se está acercando a nosotros, nosotros vamos a percibir un sonido más agudo. Y cuando se empieza a alejar de nosotros, vamos a percibir un sonido más grave. ¿Quedó claro eso? ¿Cuándo sucede esto entonces? Cuando tenemos una fuente sonora que se está moviendo y hay alguien que está escuchando y que está en reposo. ¿Alguna duda? Ya. Sigamos entonces. Entenderé eso como un no. Ya. Por último, otro fenómeno de la onda sonora es algo que se llama resonancia. Y esto a veces es un poco difícil de entender porque es algo que no se ve tanto. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos el ejemplo acá de una copa. Una copa tiene algo que se llama frecuencia natural. ¿Y qué es la frecuencia a la cual se intensifica una amplitud de vibración al ser expuestas a esta frecuencia? ¿Qué significa esto? La copa va a tener una frecuencia natural que no tenemos por qué saber, pero si hay algo que está haciendo vibrar a esta copa a la misma frecuencia que su frecuencia natural, va a hacer que esta onda empiece a resonar. Y ese es el efecto de resonancia. ¿Y qué va a pasar en este efecto de resonancia? La onda va a empezar a vibrar con una amplitud muy grande. Y por eso a veces se va a dar que esta copa se rompa, porque está vibrando con una amplitud tan grande que llega un momento que se va a romper. ¿Se entiende eso? ¿A alguien que no le haya quedado claro el ejemplo de la copa o qué es la resonancia, qué es la frecuencia natural? Ya. Entonces, recordamos que la frecuencia natural es una frecuencia a la cual, si yo hago vibrar a este objeto, a esa frecuencia, se va a llegar a una vibración con una amplitud máxima. Y ese es el efecto de resonancia. Ya. Todos los objetos tienen una frecuencia a la cual si yo los expongo a una vibración a esa misma frecuencia, este objeto va a empezar a vibrar con una amplitud máxima. Esa es la definición de frecuencia natural. Y todo objeto tiene esa frecuencia. ¿Cuál es la diferencia con resonancia magnética? No sabría decirte, Sebastián, pero lo puedo investigar y publicarlo en el foro. Ya, sí, lo voy a investigar y se lo publico en el foro cuál es la diferencia con resonancia magnética o qué significa la resonancia magnética. Ya. Entonces, terminado eso, vamos a hacer unos ejercicios y terminaríamos la clase. Pero igual les pido participación porque al final yo me sé los ejercicios y así ustedes pueden ir trabajando lo que ya hemos pasado. Ya.
Ejercicio 3. Con un diapasón, recordamos que diapasón es un instrumento musical que solo emite un tipo de frecuencia. Se emite una onda musical. Las ondas musicales tienen que ver con la frecuencia, porque unas son más graves, otras son más agudas. Ya. Esta onda sonora viaja a través del agua, del aluminio y del aire, registrándose su rapidez en cada medio. Si se dan cuenta, el aluminio tiene una rapidez mayor que en el agua y que tiene una rapidez mayor que en el aire. En este caso es 320 porque debe estar a otra temperatura del aire o quizás es más húmedo, todas esas cosas pueden hacer cambiar la velocidad porque anteriormente habíamos dicho que era 340. Entonces, lo que estaba comentando es que se ve que la velocidad en el sólido, que es el aluminio, es mayor que la velocidad en el líquido, que es mayor que la velocidad en el gas, que era lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, se registró la rapidez de esta onda, que viaja a través del agua, del aluminio y del aire. Se registra su rapidez en cada medio. Y al respecto es correcto afirmar, respecto a esta onda, que ¿qué se les ocurre? ¿Qué está pasando con esta onda sonora? ¿A qué fenómeno está expuesta? ¿O qué fenómeno está ocurriendo? ¿Alguien que tenga alguna idea de qué fenómeno está ocurriendo? Ya, si vemos que la onda sonora está viajando por 3 medios diferentes, ¿qué fenómeno se les ocurre? ¿Qué fenómeno nos describía que la onda viajaba de un medio y luego cambiaba el medio? Ya, Ignacio comenta que es la refracción, exactamente. Ya, entonces resolvámoslo. Habíamos dicho entonces que el diapasón es un instrumento musical que emite solo una altura o tono, y eso es solo una frecuencia. Ya. ¿Ante qué fenómenos estamos trabajando? La refracción. ¿Qué pasaba en la refracción? Se pasa de un medio a otro y la frecuencia se mantiene constante. Como se pasa de un medio a otro, la velocidad va a cambiar, pero recordamos que la frecuencia se mantiene constante. ¿Qué cosas sí van a cambiar? La velocidad y la longitud de onda. ¿Cómo habíamos dicho que cambiaba esto? Dijimos que si la velocidad aumenta, entonces la longitud de onda va a aumentar. Entonces empecemos a trabajar con nuestra alternativa. Dice, al respecto es correcto afirmar que la frecuencia es mayor en el aluminio. ¿Verdadero o falso? Ya. Ignacio dice falso. ¿Alguien que tenga otra idea? Entonces, realmente es falso, porque nosotros dijimos que en la refracción la frecuencia se va a mantener constante. Entonces, tanto en el agua, el aluminio o el aire, la frecuencia no va a cambiar. Ya. El periodo es menor en el aire. Recordar que la frecuencia se relaciona con el periodo como frecuencia igual 1 dividido periodo. Entonces, si la frecuencia se mantiene constante, el periodo también se mantiene constante. Y acá lo habíamos escrito también, que el periodo es constante también. Y ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Entonces, nosotros sabemos que cambia la longitud de onda. La otra alternativa dice, la D, la amplitud es mayor en el aluminio. Acá en ningún momento nos están diciendo si el sonido que se está emitiendo es intenso o no es intenso o tiene una intensidad baja. Entonces no podemos saber nada sobre la amplitud. Entonces, solamente nos queda la C o la E. En la C nos dice, la longitud de onda es mayor en el agua. ¿Qué habíamos dicho? Que si la velocidad aumenta, la longitud de onda aumenta. Entonces, ¿en dónde vamos a tener la longitud de onda mayor?
Ignacio dice donde tengamos mayor rapidez. Entonces la longitud de onda mayor se va a dar en el aluminio. Por lo tanto, la C no es correcta y solamente nos queda la E. ¿Y qué dice la E? Dice, la longitud de onda es menor en el aire. Efectivamente, porque dijimos que cuando la velocidad disminuye, la longitud de onda disminuye. Entonces, la longitud de onda mayor se va a dar en el aluminio y la longitud de onda menor se va a dar en el aire. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la E. ¿Se entendió o quedó alguna duda? Ya, esta es siempre, siempre tienen que usar este método para poder ver cuál es la respuesta correcta. Yo les voy a subir una guía esta semana para que ustedes empiecen a trabajar con las cosas que hemos visto sobre las ondas. Entonces, siempre yo me voy a preguntar, ¿qué está pasando en este ejercicio? Cuando me lo pregunté, yo dije, está pasando que una onda sonora se está refractando. Y me pregunto, ¿qué cosas se cumplen en la refracción? Y acá yo pude decir que cuando pasa un medio a otro, la frecuencia y el periodo se mantiene constante y que la velocidad y la longitud de onda cambian. Entonces ahí yo puedo empezar a trabajar qué cosas acá son ciertas y qué cosas son falsas. Entonces esa es la forma que ustedes tienen que resolver un ejercicio de física. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en este fenómeno? Y ahí empezar a sacar sus conclusiones. ¿Quedó alguna duda? Igual van a haber ejercicios que son como este, que es como más de análisis, y otros que son de análisis y también cálculo. Ya, entonces sigamos. Ejercicio 4. Dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas el chofer de una camioneta siempre percibirá el sonido emitido por una sirena de un carro de bombero más agudo que el original? Ya, ¿qué se les ocurre? La primera pregunta es siempre, ¿qué está pasando en este ejercicio? ¿O qué fenómeno? Ya, Marianne dice efecto Doppler. Efectivamente, porque estamos hablando de un carro de bomberos, siempre nos van a poner carro de bomberos, ambulancia y esas cosas. Y estamos hablando que el sonido se escucha de una forma más aguda que el original. Entonces, nos preguntamos, ¿de qué efecto estamos hablando? Del efecto Doppler. ¿En qué momento se percibe que el sonido es más agudo? Y nosotros habíamos dicho que cuando los bomberos se acercan al chofer es cuando se percibe un sonido más agudo, cuando la onda, o sea, la fuente sonora se está acercando a mí. ¿Y en qué momento va a pasar esto? Va a pasar cuando la rapidez del carro de bomberos sea mayor que la rapidez de la camioneta. Porque de esa forma el carro de bomberos se está acercando a la camioneta. Entonces, la respuesta correcta es la D, porque la rapidez de la camioneta tiene que ser menor a la rapidez del carro de bomberos. Y así los bomberos se van a estar acercando a mí y yo voy a percibir un sonido más agudo que el original. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? ¿Por qué? Sebastián pregunta, ¿por qué no la estoy pensando? Ya. Según yo, sí, tienes razón. La E también podría ser una respuesta correcta. Sí, entonces esta pregunta tiene, al parecer, dos respuestas que son correctas, pero lo voy a seguir pensando porque igual me parece raro. Pero así a simple vista, a mí también me parece que ambas son correctas. Porque ¿qué dice acá? Que la distancia que separa los móviles es cada vez menor. Eso significa que el carro de bomberos se está acercando a la camioneta. Ya.
Yo voy a pensar y también lo voy a publicar en el foro. Ya. Tenemos 2 ejercicios más. Oh. Sí, 2. Ya. Dice, una onda sonora se propaga a través de un medio desconocido con rapidez v y su longitud de onda es L. Al pasar a otro medio, la longitud de onda se duplica y su rapidez de propagación es 1200 metros. ¿Con qué rapidez se propagaba en el medio desconocido? Ya, primera pregunta siempre. ¿Qué está pasando o qué fenómeno estamos presenciando en este ejercicio? ¿Qué está pasando en este ejercicio? ¿A alguien se le ocurre? Ya, Marian dice refracción. Efectivamente, porque nos están diciendo que la onda sonora se propaga a través de un medio que no conocemos y luego pasa a otro medio, donde cambia la longitud de onda y al parecer cambia también la rapidez. Ya. Refracción. Sabemos que en la refracción, en su cabeza, chiquillos, no se les puede olvidar, la frecuencia y periodo se mantienen constantes. ¿Qué cambia? La velocidad y la longitud de onda. Ya, nos preguntamos, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la rapidez inicial, o sea, en el medio 1, es d. La longitud de onda inicial es L. Y la rapidez final, que va a ser la rapidez en el segundo medio, es de 1200 metros partido segundo. Y que la longitud de onda final, que vamos a definir como LF, es el doble de la longitud de onda inicial. Entonces, esa es nuestra ecuación. Cuando nos hablen de números en los ejercicios de onda, siempre es esta la ecuación que nosotros vamos a ocupar. Siempre, 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 siempre. Porque es la ecuación de las ondas. Ya. Vamos a definir la ecuación, esta ecuación, para el momento inicial, o sea, en el primer medio, y para el momento final, que va a estar acá, en el segundo medio. Entonces, vamos a tener que la velocidad es v, la longitud de onda es... Déjenme pensar algo. Hoy me equivoqué. Ya, chicas, me equivoqué en esta parte, no sé qué estaba pensando. Sí, que soy pava. Y en verdad, si me pongo a resolverlo ahora, los puedo confundir más, así que prefiero no resolverlo y subírselos a un curso. Sí, cosas que pasan. No sé qué estaba pensando en verdad. Ya, lo siento mucho. Este es como el ejercicio como que siempre se pregunta porque nos están preguntando sobre qué pasa con la frecuencia, cómo cambia la velocidad y bueno, eso. Pero se los voy a subir. Lo siento porque ya van 3 cosas que les tengo que subir en el foro. Ya. Sigamos entonces. Y igual, bueno, ya sigamos entonces. Y disculpen, ya. Tenemos el ejercicio 6 y último. Ya. En un libro de física se indica que la rapidez con la que se propaga una onda sonora a través de un medio es independiente con la altura del sonido. ¿Qué era la altura? La frecuencia. Un profesor le pide a un grupo de estudiantes que propongan experimentos que permitan corroborar o refutar lo indicado en el texto. Ya. Primero, sin leer las opciones de los estudiantes, díganme ejemplos que me puedan corroborar o refutar lo que dice el libro. Propongan un experimento para poder decir si es cierto o no es falso.
¿Por qué les pido esto? Porque es una de las cosas que la nueva prueba nos va a pedir. Ser capaces de formular experimentos para corroborar ciertas cosas. Así que, denle. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplito? ¿Alguien que se le ocurra algún ejemplo? ¿Algún experimento que nos permita decir es cierto o es falso lo que está diciendo este libro? Ya. En un experimento nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras variables. Nuestras variables van a ser qué medio voy a usar yo para propagar la onda. Tengo que medir la rapidez y ver qué pasa con la frecuencia. Entonces, vamos a ver qué pasa qué proponen estos tres estudiantes. El estudiante 1 nos propone que en un mismo medio propagar ondas sonoras con distintas frecuencias y medir la rapidez con que se propagó cada una. ¿Qué piensan de esa opción? ¿Creen que nos podrías decir si es que la velocidad es dependiente o independiente de la frecuencia del sonido? ¿Alguien que tenga alguna opinión? Ya, entonces sigamos. El estudiante 1 nos permite saber, Sebastián dice, me rindo. Ya, pero ahora vamos a todos a entender qué es lo que está pasando. El estudiante 1 nos va a permitir saber si la frecuencia de la onda sonora influye en la velocidad de esta, independiente del medio en el cual se propaga la onda. ¿Por qué? Porque está diciendo que en un mismo medio vamos a propagar varias ondas sonoras con distintas frecuencias. Como nosotros sabemos que en el mismo medio la velocidad va a ser igual de las ondas sonoras, entonces finalmente la rapidez de todas esas ondas van a ser iguales. Entonces, a pesar de que estas ondas tienen distintas frecuencias, la rapidez va a ser igual y por lo tanto estamos corroborando lo que pasa acá. ¿Se entendió? Mm, ¿se entendió? Estudiante 2 dice, usar 5 medios distintos y por cada uno de ellos propagar un sonido, sin que los sonidos sean de la misma frecuencia y registrar la rapidez con la que se propagó en cada medio. ¿Qué creen de este experimento? Ya, Ignacio dice que no serviría. Ahora la pregunta que yo te hago de vuelta es ¿por qué? O alguien más que diga si es que sirve
o que no sirve? Ya Ignacio dice porque el medio hay que mantenerlo. Ya. Yo creo que hay dos formas de poder ver este experimento. Por ejemplo, si nosotros en 5 medios distintos propagamos una onda con una misma frecuencia, nosotros vamos a obtener que a pesar de que esta onda tiene una misma frecuencia, en todos se va a propagar con una velocidad distinta porque el medio cambia, ¿cierto? Entonces, sí nos serviría. Pero acá el estudiante 2 propuso que sea sin que tengan la misma frecuencia. ¿Cachan? Entonces, como estos sonidos no van a tener la misma frecuencia, no son comparables, nos van a dar que todas las rapidez son distintas, pero yo no puedo decir nada acerca de las frecuencias porque todos tienen frecuencias distintas. ¿Se entendió? Sí serían comparables si es que las frecuencias fueran iguales. Y ahí nosotros podríamos decir, a pesar de que la frecuencia es igual en todos estos sonidos, la rapidez sigue siendo distinta. Por lo tanto, a pesar de que la frecuencia sea igual, la velocidad o la rapidez va a cambiar. ¿Por qué? Porque todas las ondas están en distintos medios. ¿Quedó claro? Entonces, finalmente, esto que propone el estudiante 2 no sirve, porque no son comparables los resultados. Ya, si alguien tiene alguna duda, hágala nomás. Y por último, dice el estudiante 3, en un mismo medio propagar ondas sonoras con distintas amplitudes y medir la rapidez con la que se propagó cada uno. ¿Qué piensan? Ya, ¿qué piensan de este experimento que propone el estudiante 3? Sebastián dice, por descarte sería la alternativa A, y ya. Ignacio también dice que sabemos que nos sirve porque no hay opción 1 y 3. Efectivamente, al final la opción es la A. Pero ¿por qué no nos sirve la 3? No nos sirve porque está hablando de amplitud. Y nosotros en ningún momento hemos relacionado la amplitud con la frecuencia. Y el problema que nosotros queremos resolver es ver cómo se relaciona la frecuencia con la velocidad que tiene un sonido. Entonces, el estudiante 3 en ningún momento juega con los valores de frecuencia. ¿Se entiende? Ya. Marian dice que sí. Ya, chiques, aquí lo más importante, este es el último ejercicio, así que eso sería la clase. Pero lo más importante es que ustedes vayan participando de los ejercicios, porque nos sirve de mucho que yo llegue y les diga todo cómo hacerlo, si es que ustedes no lo intentan razonar también. Así que eso, yo les invito a participar, porque así ustedes también gestionan su propio conocimiento. Y bueno, eso fue la clase, espero que hayan entendido y que además esta semana le haya servido realmente para ponerse al día con todo lo que tenían que hacer. Y eso. Voy a dejar